Bueno, muy buenas tardes, saludo a todos mis amigos y hermanos, en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Tenga usted la mejor de las tardes, la mejor de los días, la mejor de las noches, sea cual sea su horario en el cual nos sintoniza el día de hoy. Con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios, canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, ustedes han analizado allí, han visto que el día de hoy tenemos esta conferencia que hemos titulado Lamentable, la Iglesia Pentecostal en Colombia desconoce esto. Sí, usted lee muy bien. Dice allí, lamentable, la Iglesia Pentecostal en Colombia desconoce esto. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ustedes saben que nuestro canal es un canal de apologética y como es de apologética, pues tenemos que defender la maravillosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a defendernos de eso, vamos a defendernos de ese argumento que dicen que los pentecostales unicitarios, la Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesús, los unicitarios, sí, desconocemos algo. Vamos a ver qué es, pero antes de eso, mis hermanos, yo les pido a ustedes el favor que compartan esta y todas las conferencias de su canal Pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios, y le dé me gusta. El me gusta, por favor, déselo al video, cuando esté aquí en el canal de YouTube, o lo esté viendo ahí, lo esté viendo allá en nuestra página Zona Pentecostal, dele me gusta y dele seguir a la página. Y si no se ha suscrito al canal de YouTube, suscríbase, pero también dele me gusta a la conferencia. Cuando la esté viendo, por favor, dele me gusta. Ese me gusta nos ayuda a posicionarnos dentro de la plataforma o dentro de las plataformas para que ellas nos ayuden con la promoción de las conferencias. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es lo lamentable que la Iglesia Pentecostal en el mundo, en Colombia y el mundo desconoce. Vamos a mirar eso. Bueno, allí pueden ver una publicación y vamos a leerla minuciosamente. Saqueado Antonio Rodríguez dice así. Mire lo que dice el amigo Saqueado Antonio Rodríguez. Dice, los unicitarios desconocen al Cordero de Dios Altísimo. Y cita Juan 1:29 que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a mirar. Vamos a dar explicación a lo que el amigo aquí nos dice. Él manifiesta que nosotros desconocemos, dice él. Desconocemos lo que nos está diciendo allí la Escritura. Pero ¿será verdad eso? ¿Será verdad que nosotros los pentecostales desconocemos lo que nos dice la Escritura? Pues tengo malas noticias, la verdad no. Vamos a mirar algo y yo espero que usted me acompañe, por favor, acompáñeme allá. Acompáñenme aquí. ¿Cómo poder nosotros, mis hermanos, defendernos y poder explicarles a las demás personas, a nuestros liderados, a la iglesia, a nuestros hermanos, a los que discipulamos, a los que le damos la refán, a los que le damos en el evangelismo, que nos hagan con una pregunta como estas? Mire, amigo pentecostal, es lo primero que nos van a decir. Mire, ustedes desconocen al Cordero y al Dios Altísimo. Allí tenemos dos personas divinas. Juan 1:29. Juan 1:29. Dice ahí que al siguiente día vio Juan. ¿A quién vio Juan? Venir a Jesús. Sí, vio Juan a Jesús. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
Ellos te van a decir, mira, allí está el Cordero de Dios. Dios es uno y el Cordero es otro. Es lo primero que te van a decir. Entonces ustedes desconocen. Ustedes los pentecostales desconocen ese gran misterio. Ustedes los pentecostales desconocen la Escritura. Ustedes los pentecostales desconocen la Trinidad. La Biblia les está hablando de Trinidad, de divinitarismo, dualismo. Bueno, sea como sea. Sea como sea, la explicación va a ser siempre la misma. No la desconocemos. Otra, ¿cómo explicarlo? Muy sencillo. Lo que Juan está diciendo, y lo voy a demostrar, escúcheme bien, se los voy a demostrar, no está enseñando ni un trinitarismo, ni un binitarismo, ni un enoteísmo, no está enseñando ni ninguna doctrina pluralista en Dios. No. Para el mismo Juan, el Cordero y Dios son el mismo. ¿Cómo así, señor Cerrato? ¿Cómo así, hermano Cerrato? Sí, para el mismo Juan, o digámoslo mejor también, para la misma Escritura, el Cordero y Dios son el mismo. Vamos a mirar eso. Yo quiero, por favor, que me acompañen. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo aquí en la Biblia. Reina Valera 1960. Vamos a mirarlo en Apocalipsis. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis y después vamos a mirar qué es lo que nos dice Juan, ¿vale? Juan el Bautista. Apocalipsis capítulo 21. Miremos, Apocalipsis 21. Miremos que no son dos, es el mismo. El Dios o el Dios Todopoderoso y el Cordero es el mismo. Es Dios manifestado en carne, no es otro. Y lo vamos a demostrar. Pero primero vayamos allá a Juan, capítulo 21. Capítulo 21, verso 22. ¿Qué dice allá? Y no viene ella a templo, mire lo que dice aquí. Y no viene ella a templo porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Si estamos allí, ¿no? Mire lo que nos dice. Apocalipsis capítulo 21, verso 22, nos dice que el Cordero y Dios son el mismo. Son el mismo, no son dos. ¿Por qué decimos eso? Porque lo estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 21, verso 22. Pues los pentecostales unicitarios, los pentecostales de Colombia no desconocemos la Escritura. Antes la afirmamos por medio de la Escritura y decimos que el Cordero y Dios son el mismo. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura. Es que los que erran son los amigos pluralistas. Dice aquí que el Señor Dios, mire lo que dice aquí, el Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Primero, el Señor Dios Todopoderoso, ahí vemos uno. Dice aquí, es. Si estamos leyendo ahí, es. No dice ellos son, sino es. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? Y recordemos algo, que el Señor Dios Todopoderoso, según Apocalipsis capítulo 4, verso 8, los trinitarios lo llaman el Padre. Leamos Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Dicen que al que está sentado en el trono le dan una adoración y le dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es, escuche bien, es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Mire, ¿quién? Aquí está diciendo que el santo, santo, santo es. ¿Quién ese es? Se refiere a uno solo. ¿Quién es? El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ese es el Señor Dios Todopoderoso. Pero Apocalipsis capítulo 21, verso 21 nos dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Escuche bien, es el templo y el Cordero. Y el Cordero. Esta palabra "y"
en el griego, esa palabra y, en el griego, nos significa que, o tiene un significado de también o igualmente. Léalo, busque un manuscrito griego y léalo. Dice, si usted mira lo que significa y, o sea, que en griego, significa también o igualmente. Entonces, ¿qué podemos leer aquí? No viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, también el Cordero, escuche bien, también el Cordero, o igualmente el Cordero. Entonces, estamos viendo que no son dos personas divinas, es el mismo. Recuerde que la Escritura nos dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí estamos viendo? Ahora, Jesucristo es el templo, Él es el Señor Dios Todopoderoso y también el Cordero, sí. Recordemos que Apocalipsis capítulo 1, vamos a mirarlo, versos 7 y 8, recuerden que Apocalipsis 4 dice que el que está sentado en el trono es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Sí o no? Apocalipsis. Ese es el Señor Dios Todopoderoso. Pero Apocalipsis 1, 7 y 8 nos dice esto, miremos. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Aquí se refiere a Jesús, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. En otro manuscrito dice el Señor Dios, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué estamos leyendo allí? Que Jesucristo es el Señor Dios. ¿Qué? El Señor Dios, el Todopoderoso. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22? ¿Cómo se identifica a Jesucristo? Versos 2 y 13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, verso 16. Entonces Jesucristo él mismo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y también dice Apocalipsis 21, 22, es el templo. ¿Dónde encontramos que Jesús es el templo? Evidentemente, cuando vamos a Juan, vamos allá, él dice estas palabras, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, verso 18, dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo, estamos leyendo allí, escuche bien, es el templo, es el Señor Dios Todopoderoso, también el Cordero. Por eso Juan lo identifica, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué dice Juan acerca de Jesús? Mire, lo que enseña Juan acerca de Jesús es muy diciente. Los amigos pluralistas solamente toman un verso, el verso 19, para decir que pues Juan dijo que era el Cordero de Dios. Pero nosotros debemos recordar que la misma Biblia dice que Dios fue manifestado en carne y Juan nos identifica quién es ese que es el Cordero de Dios. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Escuche bien el verso 30. Estoy leyendo Juan capítulo 1, verso 29. Este es aquel varón de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Vamos a ver algo. Isaías, en el capítulo 43, nos dice quién es el primero. Isaías 43, verso 41, verso 4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Dice aquí, yo Jehová el primero
y yo mismo con los postreros. Por eso Jesús dice, yo soy el primero y soy el último. Yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. ¿A quién vino preparando camino Isaías? Isaías dice que él le vino preparando camino a Jehová, el cual él es el único Dios. Isaías 37, 16 y 20 nos dice allá que Jehová es el único Jehová y que Jehová es el único Dios. Eso lo dice el verso 16 de Isaías 37 y el verso 20 de Isaías 63, 16, 64, 8 nos dice que Jehová es el Padre. ¿A quién vino preparando camino Isaías? El mismo Juan el Bautista, estoy hablando de Juan el Bautista. ¿A quién vino preparando camino Juan el Bautista? Juan el Bautista nos dice en el capítulo 1, verso 19, en adelante, que él le venía preparando a camino al Señor, el cual dijo el profeta Isaías. Verso 23 dice, y dijo, ¿quién? Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién dijo el profeta Isaías que vendría? Jehová, el cual es el único Dios, el cual es el único Jehová, el cual es el Padre. Eso lo dice Isaías capítulo 40, versos 3, 5 y 10. Dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Verso 9 dice, decía a las ciudades de Judá, vean aquí al Dios vuestro, véanlo. Y el verso 10 dice, y vendrá Jehová el Señor. Vendría. ¿A quién le prepararía camino Juan? A Jehová. ¿Quién es Jehová? Es el único Dios. Es el único Dios. Pero ¿cómo vendría? Como un varón. Por eso Juan dice que dice que el Cordero de Dios es el que es el primero. El que es antes de mí porque era primero que yo. Pero ¿cómo vendría? Como un varón. Y el mismo profeta Isaías en el capítulo 42 nos dice o nos habla del siervo de Jehová, del varón sufriente, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero desde el verso 10 en adelante, dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Den gloria, dice el verso 12, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Dice el verso 13, Jehová vendrá, ahí el verbo es yatza. Jehová vendrá o saldrá como gigante y como hombre de guerra. Dios vendría como hombre, por eso se le dice en Isaías capítulo 7, verso 14, dice, el Señor mismo, Jehová mismo, Dios mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Ese es el Cordero. ¿Pero quién es? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Jehová con nosotros. Es decir, él mismo, Jehová, el mismo Dios, él mismo, el Hijo, el Cordero. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, el Cordero, un niño nos es dado, el Cordero, ¿sí? Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Y recordemos que solamente hay un Dios fuerte. Isaías 46, verso 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí. 44, verso 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Él es el Dios fuerte, pero ¿qué más dice? El Padre eterno, porque el Padre eterno, el cual es Jehová, el cual es el Dios fuerte, vendría como Salvador, naciendo, haciéndose hombre, haciéndose varón. Dice Isaías 61 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre. Léalo en la versión antigua, Reina Valera antigua. Porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Por eso Isaías 7:14 dice, el Señor mismo, Jehová mismo le dará señal. No era otro. El verso 16 de Isaías 60 dice, y conocerás que yo Jehová, ese es el Dios, soy el Salvador, ese es el varón, el Dios y el Cordero. Soy yo, que yo Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Por eso el nombre de Jesucristo significa Dios fuerte, Padre eterno, porque es el único. Es el único.
Entonces vemos que nosotros no desconocemos la Escritura, la confirmamos. Miren, la exégesis nos dice, o la forma de interpretar la Biblia nos dice, y es la misma forma con que los apóstoles dijeron que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y otro dice, Pablo dice, que comparando lo espiritual a lo espiritual, y no podemos pensar más allá de lo que está escrito. Cuando usted dice que uno es el Cordero y otro es el Dios, está ignorando todo el contexto de la Escritura. Como vimos, Juan dice que aquel varón era el primero que él. ¿Y quién es el primero que vendría? Jehová. Yo mismo el primero, yo mismo con los postreros. Yo mismo, no dice otro. Yo mismo el primero, yo también con los postreros. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Isaías 44:8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire, Dios y el Cordero. Pero ¿qué dice ahí? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Esto no es de que nosotros los pentecostales del nombre en Colombia y el mundo desconozcamos la Escritura, no, la creemos toda, pero lo malo es que los amigos trinitarios toman un solo verso, toman un solo verso y quieren hacer con él una doctrina, lo cual es bastante errado. Ahora, recordemos que el mismo Juan dice que ese varón era primero que él, y el primero Jehová. Y dice el mismo Juan en el capítulo 1, verso 19 en adelante, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Para que demos testimonio a los que nos enviaron. Él les dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Prepara camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y quién dijo el profeta Isaías que vendría? Jehová. ¿Quién es Jehová? Isaías 37:16. Isaías 37:20, Isaías 45:5 y 6, Isaías 45:21 y muchos versos más nos dice que Jehová es el único Jehová, Jehová es el único Dios. ¿Qué más nos dice? Isaías nos dice que Jehová es el Padre. También lo dice Deuteronomio, también lo dice el profeta Malaquías, y no hay un Jehová múltiple, no, eso es falso. Y ese era el que vendría, el primero, también el postrero. Yo soy el primero. ¿Quién? Jehová, Dios. Yo soy el postrero. ¿Quién? El Cordero. Por eso dice Apocalipsis 21:22 que Jesús es el Señor Dios Todopoderoso, el templo, también el Cordero. Él es todo en todos. Ahora, ya para terminar, vamos a mirar lo que nos dice Juan. Juan el apóstol nos habla. Miremos. Juan el apóstol nos dice, por favor, no se olvide, por favor, darle me gusta al video, darle me gusta a la conferencia y compártala. Es importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos todo esto. De verdad es muy importante. Juan el apóstol nos dice que, por ejemplo, en Juan 1:10, ¿sí? Allí habla del Cordero. Vamos a decir del Cordero, el verbo, el Cordero. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, fue hecho carne. Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29, ¿sí o no? Pero cuando usted lee, por ejemplo, primera de Juan capítulo 3, mira que el que vino al mundo a llevar nuestros pecados o a quitar nuestros pecados fue el Padre. Lo dice Juan, el apóstol. Leámoslo. Primera carta de Juan capítulo 3, verso 1. Mirad cuán grande amor, o cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conoció el mundo? Juan dice que fue al verbo en su evangelio. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre. Y dice en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Pero ¿quién dice Juan que era? Aquí dice el Padre. ¿O será que hay dos padres y hay dos dioses? Falso. No. Dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 5. Y sabéis que Él fue manifestado, o Él apareció. ¿Quién? El que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. ¿Quién es? El Padre. Y sabéis que Él apareció o fue manifestado para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es decir,
Él mismo, el único Dios, el Padre, Él mismo también el Cordero. ¿Ah? No hay más. Leamos Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, verso 10. Perdón, primera de Juan capítulo 1, verso 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, lo que era desde el principio, el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Ahí está diciendo que el verbo era el único Dios, el Padre. Es lo que está diciendo allí. Y aquí Juan lo va a ratificar. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan nos dice que al que ellos conocieron, al que es desde el principio, es el Padre. Leamos, verso 13 de primera de Juan capítulo 2. Dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Habéis conocido quién? Al Padre, al que es desde el principio. Es decir, conocieron al Padre, el cual también es el verbo, el Cordero. Por eso Juan, en Apocalipsis, Dios, el mismo Señor, le muestra que Él es el Señor Dios Todopoderoso, también el Cordero. También el Cordero. No hay dos. Nosotros no desconocemos la Escritura. Nosotros la conocemos al pie de la letra. Esta es la manera, mi hermano, como usted tiene que explicar, enseñar la Escritura, mostrarle al mundo perdido de que nosotros no estamos equivocados. Nosotros estamos firmes en la verdad. Para terminar, y hay mucho que hablar sobre este tema. Para los que quieran, en nuestros libros, La unicidad, la única verdad de Dios. En estos libros, La unicidad, la única verdad de Dios. La unicidad, la única verdad de Dios. Allí se explica literalmente lo que hoy estamos viendo. Sí, pero también lleve nuestros otros libros. Catolicismo al descubierto, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Llévelos, hermanos, es un aprender. Esto es necesario nosotros aprenderlo, que podamos enseñarle al mundo entero, porque nosotros no estamos equivocados. ¿Sí? No estamos equivocados. Enseñémosle al mundo entero. Bueno, para terminar, el mismo Señor, recordemos que el que está sentado en el trono es el Señor, Él es el Alfa. Leamos Apocalipsis capítulo 4. El que está sentado en el trono, que es el Señor Dios Todopoderoso, se le dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Es el que está sentado en el trono, ¿sí o no? Y ya dijimos que ese es Jesucristo, según Apocalipsis 1:7. Y el mismo Jesucristo nos dice que Él es el que está sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer allá, Apocalipsis capítulo 21. Verso 3 en adelante dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, es decir, el templo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Es decir, el mismo Dios, el cual es el tabernáculo o el templo, dice: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios será este? Pues vamos a mirar cuál Dios es. Vamos a mirar cuál Dios es. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? El que es santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, el que es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿sí o no? Ese es el que está sentado en el trono. Acá dice que no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Pero mire, vamos a analizar esto. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿Quién es este? Jesús. ¿Cómo sabemos que es Jesús? Porque Jesús es el que da gratuitamente de la fuente de agua de vida, según Juan capítulo 4. Leamos allí. Dice Jesús en el verso 14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La fuente de agua que yo le daré, dice Jesús, Él es el que da
de la fuente de agua de vida. ¿Sí? Él mismo se identifica como el que es el alfa y la omega, el principio del fin. ¿Dónde? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo Jesús. Es decir, vemos que Jesús es el que está sentado en el trono y el que está sentado en el trono es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y sabemos que Jesús mismo también es el Cordero. Él es el que está sentado en el trono, el que es el Señor Dios Todopoderoso, el que es el que era, el que ha de venir. Lo dice Apocalipsis 4:8, Apocalipsis 1:7 y 8, y lo ratifica Jesús en Apocalipsis capítulo 21, diciendo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que está sentado en el trono. Apocalipsis 22, versos 2 y 13, ratifica eso que es Jesús. Y además, dice que Él es el que da de la fuente de agua de vida, y ese es Jesús. Es decir, Él está sentado en el trono y también es el Cordero. También. Por eso Apocalipsis 21:22 dice, no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso, el cual es Jesús, es el templo. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y el Cordero es el templo también, o igualmente el Cordero. Entonces, hermanos, nosotros no desconocemos la Escritura. Nosotros la afirmamos. Nosotros la afirmamos, no la desconocemos, la afirmamos y la predicamos. Por eso nuestro lema, o el lema de nuestra iglesia, es la iglesia pentecostal, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. La iglesia que predica lo que la Biblia enseña, porque lo demostramos. Entonces, no nos pongamos tristes por eso. Que digan lo que quieran, posten lo que quieran, mejor, más aprendemos. Que vengan a decirnos, mire, es que ustedes desconocen la Escritura porque el Cordero y Dios son diferentes, son dos. No, la Biblia no dice eso. Jesucristo es el Cordero, Él mismo es el león. Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es Dios, el Todopoderoso, Él es el todo en todos. Bueno, mis hermanos, no se olviden, por favor, si alguno desea colaborar para el sostenimiento económico de este canal, ¿sí? El sostenimiento económico de este canal, por favor puede llamar al más 57 318 436 0745 si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, y si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. También los que quieran llevar los libros, La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y 2, Catolicismo al Descubierto, los libros que ve allí, o el que quiera llevar el último libro también. Tenemos nuestro último libro, La Unicidad versus las Doctrinas de Error. Ese es nuestro último libro. El que quiera llevar los libros puede llamar también a los mismos números, más 57 318 436 0745, si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Llame y pida sus libros. O si desea colaborarnos económicamente para el sostenimiento del canal, bueno, mi hermano, también se lo agradecemos mucho. También se lo agradecemos. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal Pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Pero por favor, mi hermano, colabóreme, dele me gusta a la conferencia. Ahí cuando la esté viendo ahí en YouTube o en nuestra página Zona Pentecostal, dele ese me gusta. Dele seguir a nuestra página Zona Pentecostal. Y dele también, si no está suscrito a nuestro canal, La Unicidad, Única Verdad de Dios, también suscríbase. ¿Listo? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde. Dios les guarde. Hasta la próxima.